de la palabra de nuestro Dios. Qué bueno que estamos juntos otra vez para esta transmisión. Quiero invitarles a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para orar. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Tenemos la oportunidad de estar primero delante de tu presencia para orar, para ponernos en tus manos. Y luego también, qué bueno, Señor, que nos da la oportunidad de reunirnos para meditar en tu palabra. Y pedimos sabiduría y pedimos dirección, Señor. Ayúdanos para aprender de ti. Y permite, Dios, ayúdanos para que podamos estar cada vez más cerca de ti, más unidos a ti, que nuestra conducta y nuestro pensar, nuestra actitud, todo, Señor, sea de tu agrado, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Dirígenos, pues, Señor, en este tiempo, habla a nuestro corazón, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, que son nuestros hermanos en la fe, que son nuestros familiares, que son nuestros amigos, que son nuestros conocidos, que son aquellos, Señor, por los que nos pidieron que oráramos. Estamos haciendo esto, Señor, confiados de que tú vas a responder, de que tú vas a contestar nuestras oraciones. Señor, suple necesidades. Tú conoces, Señor, lo que hace falta para la atención de los enfermos. Y también, Señor, estamos orando para que tú protejas a aquellos que trabajan en las instituciones de salud, que les cuide, Señor, de todo contagio, y aún a sus familiares, Señor, muéstrate en sus vidas. Dios, está en tus manos, dales fuerzas, dales sabiduría para hacer su trabajo. Oramos todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4. Primera a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versos 6 al 9. Primera a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Dice el apóstol San Pablo: si esto enseñas a los hermanos, y dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido de las buenas palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo de estar nutrido. Y esto tiene que ver con la alimentación. La alimentación continua con las verdades de la Biblia, con las verdades de la Escritura, es esencial para la salud espiritual tuya y mía. La alimentación continua, dije, con las verdades de las Escrituras, con las verdades de la Biblia, son esenciales para la salud espiritual tuya y mía, la salud espiritual de todo cristiano. Nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. La nutrición o el estar nutridos tiene que ver con la alimentación. Qué importante es nutrirnos. Hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: serás buen ministro de Jesucristo, y entendamos esto. El alimentarse, el nutrirse en las cosas espirituales para la vida espiritual, para la vida cristiana, es algo necesario para todo cristiano, con más razón para aquel que predica la Escritura.
Cuando Pablo dice, seas buen ministro de Jesucristo, no está hablando precisamente de los predicadores, no está hablando precisamente de los maestros de la Escritura. Está hablando, esa palabra ministro quiere decir servidor, y es de donde viene la palabra diácono. Pero ni siquiera se refiere tampoco a los diáconos. No se refiere al líder en la iglesia. Porque tenemos que entender esto, recordarlo. Somos ministros, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Tú y yo somos ministros. Y si hemos de ser usados por Dios y si hemos de servir al Señor, necesitamos estar nutridos. Necesitamos estar bien alimentados. Porque el estar nutridos tiene que ver con esto, con una buena alimentación. Y estamos hablando de una alimentación espiritual, una alimentación para la vida cristiana. Desgraciadamente, hay muchos desnutridos en lo espiritual. Hay muchos desnutridos en la vida cristiana, porque no se alimentan bien. No se alimentan bien de las palabras de la fe ni de la doctrina. Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo, que el alimentarse va a hacer mediante la lectura, mediante el estudio, mediante la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos bien de la palabra, leerla, meditar en ella, estudiarla, manejarla de una manera correcta para poder nutrirnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. ¿Cómo es importante esto, hermanos? Alimentarnos bien, para que nuestra vida espiritual esté fortalecida. Hermanos, en estos días hay muchas personas que siguen doctrinas equivocadas, doctrinas novedosas, doctrinas que están de moda. Algunos adoran a personajes, aún adoran cosas que les sirven, que les son útiles, como el trabajo. Hacen de esas cosas, de personas y de cosas, el centro de sus miradas. Y si nosotros queremos ayudar, y si nosotros queremos llevarles el mensaje a estas personas de tal manera que ellos cambien para la gloria de Dios, necesitamos nosotros estar fortalecidos. Necesitamos nosotros alimentarnos bien de las palabras de la fe y de la doctrina para poder nosotros ser buenos ministros, buenos servidores de estas personas, para poder ser usados por Dios. Cuando vemos en nuestra sociedad una falta de moral, una falta de ética, hermanos, necesitamos fortalecernos nosotros, necesitamos nutrirnos nosotros para poder enseñar a los demás, para poder decir, como decía Josué, escojan a quien sirva, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo así, al ser nutridos con la palabra de fe, vamos a poder ayudar a esas personas, vamos a poder ser buenos ministros de Jesucristo para estas personas. Estamos al servicio de nuestro Dios, hemos sido llamados para eso, para servir a nuestro Dios, y debemos de poner nuestro mejor esfuerzo. Primera a Timoteo capítulo 4, desde el verso 4, dice el apóstol, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, lo que está diciendo
el apóstol Pablo es que lo que Dios creó es bueno y que debemos de ser agradecidos, que debemos de dar gracias a Dios por todo lo que recibimos de su mano, por todo, por su misericordia, por su providencia, por el alimento de cada día, por su protección, por su cuidado, que son un regalo que Dios nos da todos los días. Todo lo que Dios creó es bueno y debemos de ser agradecidos. El apóstol Pablo nos invita a orar cuando comemos. Porque, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la oración, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo nos invita a orar dando gracias cuando comemos. Pablo nos enseña a orar. La invitación es a poner en práctica estas cosas cuando estamos hablando de o usando el alimento material. Y Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hemos de enseñarlo a todos, hermanos. Cada vez que vamos a comer, oremos. Eso enseña la Escritura. Cada uno de nosotros, cada creyente es un servidor de Dios. Y cuando le enseñamos a los demás a dar gracias, estamos siendo buenos ministros de Jesucristo. Pero para ser buenos ministros de Jesucristo, para poder enseñar a los demás, para poder servir a los demás, para poder ser útil en la obra de Dios, dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Miren cómo está hablando de nutrición. Me fui al diccionario para ver qué significa nutrición o ser nutrido. Y según el diccionario dice que nutrirse tiene que ver con alimentarse. Y hasta dice el diccionario, alimentarse traducido es nutrirse. Pero viéndola bien, no necesariamente todo alimento es nutriente. No todo alimento nos nutre. Porque hay alimentos chatarra. Hay alimentos que no nos sirven, no nos fortalecen, no nos da la energía necesaria. Nutrirse a veces da la idea de dar, de proveer, de suministrar, pero el nutrirse tiene que ver con una alimentación saludable. Y esto lo tenemos que entender, hermanos. La alimentación espiritual saludable tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la doctrina. La alimentación simplemente es la elección, la preparación y el consumo de alimentos. Eso es la alimentación, la elección, la preparación y el consumo de alimentos. Pero a veces los alimentos que consumimos son de acuerdo a nuestra cultura, son de acuerdo o tiene que ver con relación a nuestro entorno, pero también a veces tiene que ver con la economía y el lugar donde vivimos. Y puede ser que en algún momento, como nos sucedió a algunos, que solo tengamos para una tortilla y chile, y por supuesto eso no va a nutrir. Estamos hablando de la alimentación. Pero el nutrirse tiene que ver con una alimentación saludable, con una alimentación que cumple con esas necesidades que nutren y que son las que necesita nuestro cuerpo para tener una buena salud.
Por eso hay muchas personas que están cuidándose siempre en lo que consumen, con lo que se alimentan para tener una buena salud. Y cuando se tiene el cuidado de comer, de alimentarse con ciertas cosas que nutren, eso ayuda para cuidar la salud, ayuda para no enfermarse. Y en cuanto a lo espiritual, hermanos, ¿cómo hemos de tener cuidado de alimentarnos con aquello que nos va a ayudar, con aquello que nos va a nutrir en nuestra vida espiritual? ¿Y qué es lo que va a nutrir nuestra vida espiritual, hermanos? Aquí Pablo lo está diciendo, nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina, de la buena doctrina. Hemos de tener cuidado que aquello con lo que alimentamos nuestra vida espiritual corresponde a la Escritura, corresponde a las palabras de la fe de aquí de la Escritura y de la sana doctrina. Es importante esto. Bueno, estaba platicando ahora en la semana con unos hermanos acerca de este hombre que ahora señalan como la esperanza del mundo para que se arreglen todos los problemas, como la esperanza de todas las religiones, dice. Y todo es porque no se nutren con la Escritura, porque no se nutren con las palabras de la fe y con la buena doctrina. Se nutren algunos con otros libros, con otras enseñanzas y de repente hasta con películas. Pablo le dice a Timoteo, vas a ser buen ministro de Jesucristo. Y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Es importante la nutrición. Es importante, hermanos, que nos alimentemos de aquello que nos va a fortalecer, de aquello que nos va a ayudar para tener una buena salud espiritual, de aquello que nos va a ayudar para no enfermarnos en nuestra vida cristiana. Es importante la nutrición, hermanos. Cuando una persona está nutrida, va a aumentar sus fuerzas, va a tener nuevas fuerzas en cualquier línea, si está nutrido. A veces me temo cuando hay desánimo, cuando hay que se está pasando por un problema y se desmaya por la situación que está viviendo. Yo pienso es que no está nutrido, no está fortalecido. Su alimentación ha sido una alimentación que no le ayuda a estar saludable, que no le ayuda a resistir la prueba. Cuando se está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, se podrá enfrentar cualquier situación que venga. Por eso es importante la nutrición, nutrirnos, hermanos. Porque si nos nutrimos vamos a estar fuertes, porque si nos nutrimos vamos a poder servirle a Dios, vamos a poder servirle a los demás, seremos buenos ministros de Jesucristo. Si nos fortalecemos, si nos nutrimos. Pero cuando tomamos alimento no saludable, no hay fuerza, no hay valor, no hay algo que es indispensable para mantenernos firmes, porque llevar una dieta equilibrada, una dieta correcta, hermanos, es indispensable para que crezcamos. Hablando de lo físico, para que el niño crezca necesita una dieta saludable, para que crezca de manera adecuada. Y en lo espiritual es lo mismo, hermano. Si hemos de crecer como la Escritura nos dice que crezcamos, tenemos que nutrirnos. Y tenemos que nutrirnos, como dice allí, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Es importante, hermanos, la nutrición. La alimentación es algo básico, pero
esa alimentación debe de ser de tal manera que nos nutra, que tengamos buenos hábitos. Y me estoy refiriendo a lo espiritual. Si tenemos buenos hábitos, vamos a prevenir enfermedades. Y miren esto. Dice el apóstol Pablo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Y luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Una verdad es esta, hermanos. Si no estamos bien nutridos, no podemos hacer ejercicio. El deportista, para poder ejercitarse, necesita nutrirse. No puede estar débil. Necesita fortalecerse. Y si queremos ejercitarnos, como dice Pablo, para la piedad, necesitamos nutrirnos. Necesitamos nutrirnos. Esto es necesario porque el ejercitarse requiere esfuerzo. El ejercitarse requiere compromiso. Y a veces no podemos guardar ese compromiso porque no estamos nutridos y no tenemos la capacidad para responder a ese compromiso. Qué importante, hermanos, es que nosotros nos comprometamos, por ejemplo, con la obra de Dios, que nos comprometamos con la obra de Cristo, con Cristo Jesús mismo. Qué importante es esto, pero no lo podremos hacer si no estamos nutridos. No tendremos la capacidad en nosotros al no estar nutridos. Dice el verso 7 y verso 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues esta tiene, dice, promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Nutrirse tiene que ver con fortalecerse, tiene que ver con una buena alimentación, pero el nutrirse también, dije, es algo muy importante para crecer. ¿Con qué nos hemos de nutrir? El apóstol Pablo lo está diciendo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y aquí quiero detenerme un poco, hermano. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con qué te estás alimentando? Que este interrogante, hermanos, este interrogante es algo que sale, que brota de estas palabras. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que te alimenta a ti? ¿Qué es lo que consumes cada día? ¿Qué consumes cada día? ¿Qué es lo que estás escuchando cada día? Es más, ¿qué es aquello que escuchas con más tiempo, con más regularidad durante el día? ¿Qué es? ¿Las noticias? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchamos en las noticias? ¿Deportes? ¿Novelas? ¿Qué escuchamos? ¿De qué nos estamos alimentando? Mucho de tu tiempo lo usas para videochats, para videollamadas, para el Twitter, para el Facebook, para el YouTube, para el Pinterest, para MySpace, para WhatsApp, ¿para qué? ¿Con qué te alimentas? Hermano, si alguna de estas cosas es tu dieta diaria, si alguna de estas cosas es a la que le dedicas mucho tiempo cada día, puedo garantizarte que tú no vas a ser un buen siervo de Jesucristo. No lo vas a hacer. Desgraciadamente, hermano, estábamos en un lugar desayunando y la dueña del negocio, bueno, yo platicaba con ella
y la dueña del negocio me hablaba de sus planes de extenderse en el negocio, de poner más mesas, de poner algunas cosas allí en la cancha que estaba afuera del negocio. Y luego me dice, y ahí está el kiosco, que es para tomarse fotos, y él hablaba de estas cosas, pero luego dice, pero se debe de tener mucho cuidado con los niños. Y empezó a platicarme una historia. Llegaron a desayunar unas personas, dos mujeres. Las mujeres piden su desayuno y traen una niña. La niña se sale y se sube al kiosco, pero la mamá y la otra compañera están con su celular, muy entretenidas. La niña se cayó, se golpeó, y dice, cuando la mujer sale a recoger a la niña que se había caído, la mujer voltea a verme como reclamándome por el kiosco, y le digo, señora, usted se entretuvo con su celular en vez de atender a la niña. Y es que a veces ocupamos mucho de nuestro tiempo en esas cosas en vez de nutrirnos con las palabras de la fe. ¿Con qué nos estamos alimentando? Si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, si queremos ser buenos servidores de Cristo Jesús, necesitamos nutrirnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y no estoy diciendo que se quite eso del Facebook, del YouTube, del Twitter, del WhatsApp, de los mensajes, de las videollamadas. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que cada una de esas cosas deben ser reguladas y deberíamos de procurar llenarnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es el alimento? Miren que el material para la nutrición espiritual de la que habla Pablo es las palabras de la fe y la buena doctrina. La palabra doctrina a la que se refiere el apóstol aquí está hablando de enseñanza, y de la enseñanza de la verdad. Cuidado con lo que estamos escuchando, que aparentemente es verdad, que aparentemente viene de la Biblia. Cuidado. Decía el apóstol San Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que ver qué estamos escuchando. Ahorita se están transmitiendo tantas cosas que no son verdad, que no son de acuerdo a la Escritura. No debemos de temer a la doctrina o a la buena doctrina. No debemos de temer a la sana enseñanza, pero sí debemos de tener cuidado con aquello que estamos escuchando. Un día la esposa de un pastor comentaba algo que ella había oído, y el pastor le pregunta, ¿dónde lo escuchaste? Y en internet. Sí, pero ¿quién lo estaba diciendo? Y ella de repente dice, no sé, era un grupo cristiano. Y el pastor le dice, eso no está bien, no es correcto. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Era esposa del pastor. Y en verdad que es algo de lo que debemos de tener cuidado. El material, la comida con la que debemos de nutrirnos es la palabra de Dios. Hemos de volver a la palabra de Dios. Es importante que cada día leamos la Escritura, que vayamos a la Biblia de papel, y de preferencia que no esté subrayada, porque si la subrayamos y leemos esa Biblia, vamos a irnos particularmente o especialmente a lo que está subrayado, y eso será lo que quedará en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando no está subrayada, podemos nosotros leer toda la Escritura y esperar una nueva enseñanza para nuestra vida. Debemos de poner nuestro mayor esfuerzo en conocer la verdad de la palabra de Dios. Nuestro mayor esfuerzo debe ser puesto en conocimiento de la palabra de Dios, no en palabras o dichos de los hombres. De la buena doctrina. La buena doctrina, la sana doctrina es nutritiva, y hemos de nutrirnos con la palabra de Dios y la buena doctrina. Hermanos, a veces los comités
de iglesias buscando un pastor se equivocan cuando buscan a un pastor. Porque lo buscan no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por el mundo. Están buscando lo que el mundo busca, y de repente que sea una persona agradable, de repente que tenga una buena apariencia. Y hasta alguien dijo en una ocasión: queremos que nuestro pastor sea guapo. Pero nosotros sabemos qué es lo que se debe de buscar. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo decía en la primera carta, precisamente a Timoteo, en el capítulo 3, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y empieza a dar la lista. Todo comité que anda buscando un pastor para una iglesia debe de buscar aquellas cosas que la Biblia enseña en ese pastor que andan buscando. Hemos de regresar a la Escritura, hemos de ir a la Escritura. Así nos vamos a nutrir, y entonces podremos ser buenos ministros de Jesucristo. Volviendo al capítulo 4, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Y luego dice: ejercítate para la piedad. Hermanos, dije hace un momento, para ejercitarnos en la piedad necesitamos nutrirnos. Y la piedad tiene que ver con lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es ese misterio? Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo, sin lugar a dudas, fue uno de los primeros credos de la iglesia. Este misterio de la piedad de la que habla Pablo dice que Dios, en la persona de Jesucristo, entró en este mundo, pagó el castigo de nuestro pecado con su muerte en la cruz, fue justificado en el Espíritu, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ejercitarnos en la piedad tiene que ver con esto. Necesitamos aprender lo que es el misterio de la piedad. Y entonces nosotros lo daremos a conocer a los demás y seremos buenos ministros de Jesucristo. Por eso la importancia de irnos a la Biblia, de nutrirnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La buena doctrina enseña eso, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios se hizo hombre, se humanó, habitó entre nosotros y dio su vida en rescate por muchos. Dice: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. El apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo, y es interesante esto. Timoteo era un hombre entregado a Dios. Timoteo era un gran discípulo de Cristo. Timoteo era un colaborador ejemplar y un gran siervo. Era un verdadero hijo en la fe. Pero detrás de todo esto estaba una familia que le educó, que le disciplinó en el temor de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Todas estas cosas lo era Timoteo. Pero detrás de ese hombre llamado Timoteo había una familia, había una mamá y una abuela que le educaron y le disciplinaron en el temor del Señor. La Biblia dice que su madre era creyente, su abuela era creyente.
ellas le animaron a perseverar en la fe, su madre y su abuela. Él fue enseñado desde pequeño en la palabra de Dios. Nosotros leemos estas palabras cuando Pablo se las dice a Timoteo. Pero, aunque fue enseñado desde niño en la palabra, él tuvo que tomar una decisión. La decisión de poner su fe en Jesucristo y servir a Cristo Jesús. Y él estuvo nutrido por la enseñanza que había recibido de la palabra de Dios. Estuvo fortalecido de tal manera que él tomó decisiones que lo hizo un hombre de Dios. Quizás su decisión la tomó cuando Pablo llegó por primera vez allí a Listra. Y se dice que Timoteo tenía alrededor de 20 años. Y fue cuando él tomó esa decisión. Timoteo fue un joven obediente. Cuando Pablo, su padre espiritual, le pidió que se circuncidara, él aceptó, él fue obediente. Y eso refleja, hermanos, su compromiso y refleja también su disposición para servir a Dios. Pero todo esto, porque desde la niñez fue enseñado por su madre y por su abuela. Y esto, hermanos, esto nos deja ver que eran buenas servidoras de Cristo Jesús. Y esto nos deja ver que fueron buenas servidoras de Cristo Jesús en su hogar. De manera que influyeron en Timoteo, porque estaban nutridas con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Yo creo que Timoteo llegó a tener una fe sincera, una fe no fingida, por las enseñanzas que su madre y su abuela le transmitieron. Y ellas le pudieron transmitir esa fe porque estaban fortalecidas, porque estaban nutridas con la palabra de la fe y la buena doctrina. Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios. Haber sido criado en la fe cristiana y haber disfrutado de una atmósfera de espiritualidad en su hogar fueron ventajas en la vida de Timoteo. Pero si tú no has sido enseñado desde niño, todavía tienes la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y también dice el apóstol San Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Y dice para enseñar, dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque tú no hayas sido enseñado desde niño, tienes la escritura y ella te puede nutrir. Dice Pablo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Padres, no olviden transmitir su fe a la siguiente generación. Hijos, oren para que su corazón crezca o en su corazón crezca un anhelo ardiente por las cosas de Dios. Oren para que en su corazón haya el anhelo de servir a Dios con pasión. Estudien, prepárense, permítanle a Dios que les enseñe. Todos debemos de dar buen testimonio a nuestra familia, al inconverso, de lo que es la fe en Jesucristo. Pero otra vez, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Todos somos ministros de Cristo. Todos somos servidores de Cristo. Pero buenos ministros lo serán solo aquellos que se fortalecen con la palabra de Dios. Solo aquellos que se, como dice Pablo, que se nutren con las palabras de la fe y la buena doctrina. Hermanos, seamos buenos servidores de Cristo. Hay una promesa esperándonos. El Señor Jesucristo habla de que si somos constantes, si somos fieles servidores, nuestro trabajo va a traer gloria a Dios y nuestro trabajo
no será en vano. A fin de poder ser un buen siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo dice: nútrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: si quieres ser buen ministro de Jesucristo, presta atención de lo que te estás alimentando. Presta atención. Aliméntate de la palabra de Dios y de una buena enseñanza. Fíjense cómo Pablo combina estas dos cosas. Pablo combina conocimiento y decisión. Conocimiento vendrá cuando leamos la Escritura, pero la decisión será una realidad cuando nosotros leamos la Escritura. Necesitamos palabras buenas, palabras sanas, buena enseñanza, y debemos de seguirla. Primero aprendemos, luego hacemos lo que aprendemos, luego hacemos lo que decimos. Esta es la fórmula para ser un buen siervo de Jesucristo. Hermano, fortalezcámonos. Hermano, nutrámonos con la palabra de Dios. Leamos la Escritura, estudiemos la Escritura, hagámosla nuestra, y de esa manera seremos buenos siervos de Jesucristo, útiles a los que nos rodean, nuestra familia y las demás personas que están a nuestro alrededor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Oremos. Señor, ayúdanos para nutrirnos, para fortalecer nuestra vida espiritual. Ayúdanos para que el alimento para nuestra vida espiritual sea tu palabra y una buena doctrina. Ayúdanos para ello, asegurarnos, Señor, que nos estamos alimentando de tu palabra. Queremos servirte y queremos servir a los demás y queremos ser útiles en tu obra. Así que, Señor, ayúdanos a entenderlo. Si queremos ser buenos siervos tuyos, hemos de alimentarnos bien. Ayúdanos para hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por su participación hoy. Que Dios le bendiga.